Bueno, pues hoy estamos aquí con Juanjo Santiago y con Gemma Burkhardt. Espero haberlo dicho bien, que yo para los nombres soy muy más o menos, ¿no? Que yo Burka, para los sí. Es que yo para los Burka. nombres soy muy complicado. Que son el candidato de almerienses al Congreso de los Diputados y ella la candidata de almerienses al Senado. Es un partido relativamente nuevo, lleva un año, ya se presentó a las elecciones municipales en Almería y tiene como bandera básicamente defender a los ciudadanos del abandono de las grandes instituciones en los últimos años. Para el que no lo sepa, Almería tiene una situación muy parecida a la de las ciudades de la España vaciada. Una situación de abandono, de despoblación, de gente que no encuentra futuro y de gente que si se quisiera venir pues lo tiene cada día más complicado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas Muy gracias por bien. invitarnos. Lo mismo digo. Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, supongo que esta convocatoria de elecciones os pillaría como a toda España, la verdad, a pie cambiado, saliendo de una campaña de las municipales. ¿Cómo lo vivisteis en Almerienses esta convocatoria? Pues mira, yo voy a contar una anécdota que ya he contado varias veces, pero que es así. Nosotros estuvimos, las municipales nos presentamos en Almería y en el Ejido, ¿vale? Entonces, pues yo estaba en el comité de campaña del Ejido, el domingo, pues analizando los resultados, tal, al final nos quedamos 2 o 3 compañeros, pues hasta una hora un poco tardía, ¿no? Claro. Y al día siguiente tenía que ir a trabajar, me fui a mi invernadero y tal. O sea, imagínate, había dormido 4 o 5 horas y hago mis cosas, tal, me paro para desayunar y me pongo a mirar, o sea, veo la tele de allí del bar de turno y veo a Pedro Sánchez así todo muy solemne y tal, y digo, ¿qué pasa? Cojo el móvil y me pongo a mirar uno de estos grupos de Telegram, el Tomanía, que no sé si lo conoces, Sí, y sí, veo, sí. atención, Pedro Sánchez convoca elecciones el 23 de julio, y miro a la tele y digo, no puede ser. Digo, no puede ser. Y me pongo a mirar, así, a contar hacia atrás, porque tú sabes que el procedimiento electoral empieza a correr, las elecciones son un día, pues el procedimiento Sí. electoral empieza a correr 55 días antes, ¿no? Y me pongo a mirar, para atrás, digo, si es que va a convocar mañana, ¿sabes? Si es que es así, o sea que para mí fue, pues claro, pues como supongo, como para todos los españoles, un golpe en ese sentido, porque se acerca el verano y tal, y la gente estaba pensando en otras cosas, y claro, y a nivel de partido, pues fue como, acabamos de salir de las municipales y sin solución de continuidad a las generales, ¿no? O sea que imagínate. Gemma, ¿tú cómo lo viviste? Pues la verdad sea dicha, yo tengo clarísimo que Almerienses es un partido que no puede perder oportunidades. Entonces, las generales me ilusionaron muchísimo. Dije, afortunadamente nos pillan caliente. Nos pillan caliente, toda la maquinaria la tenemos activada, estamos en la calle, estamos dinámicos, totalmente disponibles para relacionarnos con la gente, con las instituciones, y no va a haber parón. Entonces me alegro mucho. Me alegro mucho porque lo entendí como la oportunidad que teníamos para darnos a conocer al resto de la provincia, ¿no? Y para expandir, bueno, nuestros resultados electorales para nosotros fueron satisfactorios en el sentido de que llegamos hasta un número de personas que para nosotros tiene muchísimo valor. Tiene muchísimo valor. Todos esos votos que hemos recibido para nosotros son importantes y al mismo tiempo nos cargan de responsabilidad porque nos obligan a seguir en la brecha. Así es que bien, para mí no ha sido ningún problema. A ver, una cosa que deja lo que decía Gemma, que queda introducir, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo vaya a presentar? Así que esto viene muy de golpe, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, la gente que nos ha votado, que han sido entre unos y otros, pues más de 2.000 personas, que no son muchos, pero son los nuestros, los que han confiado en nosotros, pues entonces nosotros pensamos que no les podíamos dejar huérfanos, ¿sabes? Que hay gente que se ha ilusionado con nuestro proyecto, que les gusta lo que estamos planteando y bueno, pues hay que darle la oportunidad de que ellos también se puedan sentir representados en las próximas Cortes Generales, ¿no? Entonces, pues, a pesar de la falta de tiempo, ¿no? Es verdad lo que dice Gemma, que estábamos en marcha, o sea que con la misma inercia, pues
pues lo podemos llevar y no dejar huérfanos a la gente que se está ilusionando con nosotros y que está confiando en nosotros. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de qué proponéis y yo os quiero lanzar una pregunta porque claro, yo durante mucho tiempo llevo preguntando aquí a mi gente de Almería, gente que también la mayoría es joven, digo, ¿cómo veis Almería? ¿Cómo veis la situación aquí? Y hay una cierta sensación que es muy compartida que es, en Almería no hay nada, en Almería... Si tú quieres ser alguien, en Almería no lo vas a hacer porque aquí estamos perdidos de la mano de Dios. Aquí el futuro importante no está. Esto es una ciudad pequeña en la que no puedes llegar muy alto. Y es gente joven que en muchos casos además luego se tiene que ir de Almería. Como partido político, ¿cómo pretendéis darle la vuelta a esto? Bueno, a ver, o sea, yo no comparto completamente ese análisis. O sea, la provincia de Almería, Almeriense no es un partido de la ciudad de Almería, Almeriense es un partido de la provincia de Almería o de la región de Almería, que si quieres después hablamos de eso. Pero nosotros, a ver, yo lo digo siempre también, la provincia de Almería lleva desde el año 2013 siendo la provincia de toda Europa, que son más de 1.200 provincias, somos la provincia número 1 en valor añadido bruto en el sector primario. Es decir, la que más produce de toda Europa en el sector primario. Entonces, tenemos que verlo como es. Almería es un referente a nivel mundial en la agricultura. Evidentemente, no somos los únicos, ni los, ¿saben? A lo mejor los número 1 del mundo, pero está claro que estamos ahí, en el podio. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sector primario es referente a nivel mundial. Y solo tienes que ver, yo entiendo que, claro, hay realidades y tenemos el cañarete que muchas veces ahí actúa no solo como una barrera geográfica, sino también mental, ¿no? Entonces, la realidad económica que se mueve en el sector agrícola, que está más concentrado en el poniente, si queremos decirlo así, pero es que aquí se están instalando empresas de todo el mundo de ese sector. O sea, tenemos las clásicas casas de semillas alemanas, suizas, holandesas, pero están viniendo turcas, están viniendo japonesas, están viniendo italianos. O sea, aquí se está instalando todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque saben que esto es un referente a nivel mundial. Entonces, evidentemente, en el sector vinculado con la agricultura, que no quiere decir solo producir ni comercializar, sino también todo lo que tiene que ver con la agrotecnología, todo lo que tiene que ver también con la transformación, ¿vale? Entonces, eso son oportunidades que sí tenemos en Almería. Ahora, entiendo, y creo que eso lo tenemos también en nuestro programa, que Almería debe de convertirse, y en este caso, donde está el mayor potencial, creo yo que debe ser en Almería capital, pero también en otros núcleos potentes, como puede ser Roqueta o puede ser el Levante, que hay muchas ciudades costeras. O sea, hablamos mucho, y nosotros lo llevamos en el programa de los compañeros, donde Gemma iba en la candidatura de Almería, de fomentar ese servicio de calidad tecnológico, ese teletrabajo de puestos de gente que puede trabajar donde sea, en remoto, y esas personas se sentirían comodísimas en Almería, porque Almería tiene la playa, tiene la montaña, tiene la comodidad de ser una ciudad relativamente manejable, pero aquí hay un problema, y es que no hay forma de llegar ni de salir. Estamos muy mal comunicados. Entonces nosotros, eso es una de las cosas que le damos muchísima importancia a todo el tema de la infraestructura de transporte. Porque eso va a repercutir repercutiría en un aumento de las posibilidades de instalación aquí de empresas tecnológicas. Caso de Málaga. Málaga se está convirtiendo en un hub a nivel de España, seguro, y a nivel europeo, de empresas tecnológicas. ¿Por qué? Pues porque los ejecutivos de estas empresas, tipo Google y otras, se han dado cuenta de que es que al final, con el AVE, pues se llega a Málaga muy rápido. Y entonces, sus trabajadores se sienten más cómodos viviendo en Málaga que viviendo en Madrid. Y pueden poner centros de trabajo en Málaga, porque después, si tienen que ir a coger un vuelo internacional para ir a cualquier país de Europa o prácticamente del mundo, pues lo cogen rápidamente, en 3 horas o 3 horas y media, que desde la estación María Zambrano de Málaga hasta Madrid se tarda eso. Entonces, si nosotros tuviéramos esas posibilidades de transporte,
evidentemente también tendremos más posibilidad de retener a nuestro talento y de atraer empresas y talento de fuera. ¿Gemma? Bueno, hombre, coincido plenamente con lo que ha dicho Juanjo, no puede ser de otra manera. Mira, en Almería se vive muy bien. La persona que vive en Almería tiene una calidad de vida que no tiene en otras ciudades enormes, muy dimensionadas, pero nosotros nos sentimos como una isla, porque es que no tenemos facilidades ni para acceder a Almería ni para desplazarnos desde aquí hacia otros puntos. Entonces, tener un sector primario potente como tiene Almería, tanto en el ámbito agrícola, en el ámbito de la piedra natural, en el ámbito pesquero, está muy bien dentro de esa configuración, pero nosotros necesitamos pasar de nivel. Es decir, Almería necesita pasar a la transformación, necesita pasar al comercio, necesita pasar al intercambio, y ese intercambio pasa por unas comunicaciones de las que carecemos. Está todo por hacer. Es decir, Almería, en comparación con otros núcleos urbanos similares, pues tiene pendientes una enorme lista en materia de comunicaciones ferroviarias, puertos, en materia de carreteras, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, Almería necesita cosas que verdaderamente no le va a dar un ayuntamiento. En gran parte, una comunidad autónoma tiene muchas competencias que permitirían vertebrar mucho mejor Almería con el resto de Andalucía, pero Almería está abierta al mundo. Almería necesita potenciar esa conexión internacional. Yo no sé si tú sabes que históricamente las comunicaciones de Almería se hacían por el puerto. Y de hecho, las grandes familias de Almería mandaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra, no los mandaban a Madrid. Porque era más sencillo ir en barco hasta Inglaterra o ir a Nueva York, ¿no? que coger la carretera y trasladarse a Madrid. Entonces, de hecho, hay un pozo británico importante dentro de la provincia que obedece precisamente a aquella configuración de las comunicaciones que existían en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y precisamente hablamos de comunicaciones ferroviarias, que es un tema que lleva el gobierno de España. Pongamos, y esta pregunta va especialmente dirigida a Juanjo, porque la investidura se decide en un congreso, no más que en un senado, la investidura va por el Congreso de los Diputados. Pongamos que conseguís mínimo un diputado de los 6 que elige Almería para las Cortes Generales, y el 24 de julio, con un escenario que se prevé que además va a ser de empate casi técnico a la hora de poder gobernar entre PP y PSOE, os llaman los dos partidos y os dicen: bueno, vamos a sentarnos a hablar porque necesitamos vuestro apoyo. ¿Cuáles son vuestras líneas rojas, lo que exigiríais sí o sí? ¿Cuál es vuestra hoja de ruta a la hora de negociar en Madrid? A ver, yo soy de la opinión, y esto pues bueno, yo soy de la opinión, el otro día lo decían en otro sitio, de que en España hace falta grandes acuerdos de país, ¿vale? O sea, no con que vayamos dando pinceladas de aquí y de allá, hay muchas cosas que hay que acometer. Entonces, yo creo que lo que haría falta realmente es buscar un poco el espíritu de consenso que dio lugar a la Constitución, en el sentido de buscar esos grandes acuerdos. Necesitamos acuerdos sobre educación, necesitamos acuerdos sobre sanidad, necesitamos acuerdos sobre materia de infraestructura, acuerdos que digan, vamos a diseñar el país para los próximos 20 años. Entonces, a mi modo de ver, un acuerdo entre las dos fuerzas más votadas, para mí sería lo más deseable, para garantizar la estabilidad del gobierno y la viabilidad de proyectos a futuro. Ahora bien, sabemos que ese ejercicio de responsabilidad, o creemos que ese ejercicio de responsabilidad, pues no están dispuestos a hacerlo ni uno ni otro. Entonces, si nosotros nos preguntaran ¿a quién apoyaríais? Pues evidentemente apoyaríamos a quien esté más de acuerdo con nuestro programa. O sea, nosotros como partido, nosotros somos un partido almeriense, pero nos sentimos profundamente españoles. Por tanto, lo que planteamos es que España debe irle bien y debe tener un gobierno que sea capaz de gobernar, y después
nosotros, como parte de España, también queremos que a Almería le vaya bien, ¿no? Y por eso queremos tener nuestra voz propia para decir, oye, nosotros pensamos que hemos estado muy abandonados en el tema de inversiones públicas, tanto en infraestructura como en servicios. Entonces, creemos que hay que acordar sobre eso. Entonces, esa sería una de las líneas. Otra de las líneas es, evidentemente, buscar que, digamos, nosotros lo que promovemos es que la economía de Almería funcione, tanto en el sector de la agricultura como del mármol, como de los servicios de calidad, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues entonces, evidentemente, habría que generar algún tipo de acuerdo en ese sentido. Después también hablamos de la protección de Almería en su conjunto, tanto a nivel de patrimonio, que suele estar muy abandonado, tema, por ejemplo, de los millares, tema del Algar, o sea, hay yacimientos que no se están explotando, no se están investigando, y sin embargo ahora aparece, el otro día vemos que parece que el Algar es una cosa de Murcia, ¿sabes? Porque ellos sí están apostando por recuperar esos yacimientos arqueológicos, ¿no? Entonces, pues, y después tenemos el tema de los problemas que hay en la Almería interior, que hay mucho despoblamiento, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos también para eso? Pues habría que pensar en una fiscalidad diferente que permitiera que las empresas y los trabajadores se establecieran en ese tipo de poblaciones. Como ha dicho Gemma antes, nosotros nos consideramos una isla peninsular. Y no es solo una metáfora. Almería es la capital de provincia que está más lejos de cualquier otra capital de provincia de toda España. Eso es un dato, puedes comprobar. Y Almería es la capital de provincia que está más lejos de la capital de su comunidad autónoma, de toda España. También lo puedes comprobar. Y después somos la sexta o séptima que está más lejos de Madrid. Es decir, tenemos muy difícil ir a cualquier sitio. Entonces, por esa insularidad, aunque sea dentro de la península, pues consideramos que también a nivel de transporte debería hacerse un esfuerzo especial. Entonces, yo creo que estas son las líneas en las que, a partir de nuestro programa, en las que podríamos llegar a formar un acuerdo. Así. El partido, o por lo menos su presidente Juanjo Cano, además es especialmente insistente en el tema de, bueno, las responsabilidades son mutuas, tanto Partido Popular como Partido Socialista, que han ido gobernando España a lo largo de los años, tienen parte de su culpa. Son los dos partidos que más posibilidades tienen de liderar un futuro gobierno a partir del 24 de julio. ¿Este mensaje de PP y PSOE han sido malos? ¿Os puede lastrar? ¿O de cara también a vuestro electorado incluso? De luego se van, dicen que PP y PSOE son malos y luego se van con PP y PSOE. Venga, Gemma. Déjame que intervenga Carlos Javier. Bueno, yo no lo sé. Si el electorado tiene clara cuál es la línea divisoria entre la ideología del Partido Socialista y la del Partido Popular. Es decir, tampoco hay tan grandes diferencias. Hay muchas políticas que se están aplicando en España que ya no se diseñan aquí. Son políticas que se elaboran en Europa. Entonces, en ese punto no va a haber diferencia entre uno y otro, ¿no? El electorado suele funcionar con patrones emocionales. A la gente le gusta ganar, ¿verdad? Sí. Le gusta ganar. Entonces, las elecciones se han convertido, el marketing político ha convertido este escenario en una especie de apuesta, ¿no? Una porra, a ver si gana el Partido Socialista o gana el Partido Popular. Nosotros trabajamos sobre una línea distinta. Nosotros buscamos un votante racional. Buscamos un votante que sepa entender que cada ocasión en la que se requiere que el pueblo emita su opinión merece una reflexión profunda. Entonces, en este caso, no es solo una cuestión de Almería, Creo que hay abundancia de candidaturas al Congreso y al Senado que se presentan precisamente desde el ámbito provincial. La dinámica que se ha abierto con Soria, con Teruel, con Jaén, es una dinámica que en estas elecciones municipales va a tener un protagonismo esencial. Es decir, los votantes van a tener otra vía, que no es el socialismo o los planteamientos de Partido Popular o Vox, ¿no? Es decir, los votantes con toda claridad van a tener la opción de pensar en lo suyo, de pensar en su interés, ¿no?
En nuestro caso, como ya te hemos dicho en alguna ocasión, nosotros no nos significamos ni con la derecha ni con la izquierda, ¿eh? Nosotros defendemos la propiedad privada, como no puede ser de otra manera, porque sin ella no existe esa clase media que sostenga un estado del bienestar, pero también sostenemos la necesidad de que exista una atención social a las personas que realmente se lo merezcan. Entonces entendemos que la vía almeriense, la opción de darle voz a Almería en las instituciones centrales, es en este caso la más adecuada. Allí nos vamos a encontrar, si conseguimos llegar, es decir, si el pueblo nos impulsa hasta allí nos vamos a encontrar con representantes de otras provincias que ya no están alineados directamente con el PSOE y con el PP. Tomás Guitarte, que es el diputado de Teruel Existe, ha dicho que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, seguro que con Vox no. ¿Esa también es una línea roja para vosotros, si está Vox en un gobierno? A ver, es que nosotros no vamos a estar en un gobierno. Entonces, no, pero Teruel Existe tampoco, dice apoyar, simplemente. Claro, nosotros, evidentemente, nosotros lo que queremos es la gobernabilidad del país. Entonces, habrá que ver lo que se plantea. Nosotros tenemos un programa propio. Entonces, lo que queremos es conseguir nuestro programa. Mira, la gente, tú dices, los votantes, sí. Hombre, Partido Regionalista Cántabro, pues no apoyó la investidura de Pedro Sánchez. Y después, pues fue apoyando en función de lo que iban pidiendo para su comunidad, como es legítimo. Ahora, en Cantabria, pues han apoyado al PP. O sea, la cuestión es que si la gente sabe por lo que está votando, que es por decir, oye, las circunscripciones son provinciales. Entonces, en la circunscripción provincial lo que se dirime es la representación de dicha provincia. Y entre todas las provincias, pues conforman lo que es el Congreso de los Diputados y el Senado también, y son la soberanía nacional y popular. Entonces, yo lo que creo es que si la gente es consciente de eso, pues entonces sabe cuáles son los movimientos de sus representantes. Esa es la realidad. Nosotros, evidentemente, aquí en este partido somos de un espectro amplio, pero nosotros lo que nos identificamos es con solucionar problemas por Almería y por España. O sea, ni hemos debatido sobre ese punto que tú nos planteas, ni tampoco lo hemos negado. O sea, es una cuestión que nosotros lo que queremos es ir avanzando e ir llegando a meta. Hay otro tema fundamental que también defendéis, más allá del tema de las instituciones ferroviarias y demás, que es el de la región de Almería. Básicamente lo que defendéis es que Almería no forma parte de Andalucía, que debe ser una región propia, como tienen otras provincias que también son una única región. No es el único caso de partido que está descontento con su comunidad o que cree no pertenecer a su comunidad y que quiere independizarse. Es el caso de León, con Unión del Pueblo Leonés. ¿Cómo creéis que le podéis dar salida a esto en unas instituciones nacionales? ¿Cómo creéis que podéis negociar esto? ¿Sería un punto incluso importante, prioritario a la hora de negociar? Bueno, si me permites, voy a intervenir yo. Sí. Para nosotros es un objetivo a largo plazo. Es decir, el punto de partida es que en el momento en el que se le preguntó al censo electoral de Almería si querían formar parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dijeron que no. Y entonces ahí se hizo una chapuza constitucional que al final pues nos ha integrado en Andalucía. Probablemente esa reacción negativa se hubiera desarticulado sola en el tiempo si tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que han dirigido la Junta de Andalucía durante estos 40 años, si lo hubieran hecho bien con Almería. Es decir, si ellos hubieran tenido una política de cohesión territorial, de vertebración integral de las 8 provincias, de un reparto equitativo de los fondos, una distribución lógica de los poderes en este territorio tan grande, pues probablemente esa reivindicación no existiría hoy por hoy.
Lo que sucede es que la brecha se ha ido agrandando con el tiempo. Entonces, esas desigualdades entre las provincias que existen en Andalucía a nosotros nos tienen muy enfadados, nos tienen muy cabreados. Es decir, nosotros hemos nacido de un enfado profundo. Nosotros nos sentimos abandonados o preteridos, o en fin, como estamos en una esquina, si hay que distribuir fondos, pues se empieza siempre por el centro, ¿no? El centro antes era solamente Sevilla y su entorno próximo, ahora ya hay 2 centros. Tenemos Sevilla y tenemos Málaga, pero Almería sigue quedándose muy lejos. Entonces, este enfado es, por supuesto, con el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que han tenido las responsabilidades en la Junta de Andalucía. Entonces, nosotros tenemos la obligación de buscar una solución. El horizonte último es, pensamos que estaríamos mejor solos. Pero hoy por hoy no existe la posibilidad de identificar una masa crítica dentro del electorado que sufrague esta idea. Entonces, nosotros seguimos luchando por Almería, Almería como prioridad, Almería siempre, Almería para los almerienses y para el mundo, pero digamos que tenemos estrategia a corto, medio y largo plazo. Si me permite, mira, como ha dicho Gemma, o sea, eso a nivel, para mí, la región hace falta ya. Lo que pasa es que a nivel jurídico es complicado, ¿vale? Entonces, lo que no vamos a estar nunca es en posiciones, digamos, anticonstitucionales. En el sentido de que el estatuto, pues bueno, es una ley orgánica con un rango especial dentro de la Constitución, y entonces, pues sabemos cuáles son las dificultades para reformar el estatuto. Pero, sin embargo, nosotros creemos que es necesario. Por eso antes me preguntabas tú por pactos con Vox. Hombre, Vox, en la medida en que sostenga medidas anticonstitucionales, pues tampoco podemos apoyarlo, igual que tampoco podemos apoyar a un partido que sostenga, que te digo yo, la división de España, porque es algo anticonstitucional, ¿no? Entonces, nosotros defendemos claramente la Constitución y por eso somos leales a la Constitución y entendemos que nuestro proceso regionalista, para que pueda darse, es un proceso, como dice Gemma, complicado dentro de la ley. Ahora, para mí, a nivel político y administrativo, es completamente necesario ahora. ¿Por qué? Pues porque, aparte de lo que ha dicho Gemma, de que hubo una manifestación de que no se cumplieron los requisitos del referéndum, y entonces se metió a Almería por la puerta de atrás, saltándose los preceptos constitucionales precisamente. O sea, la cuestión es que por los hechos, pues Almería, como te decía, no es solo una cuestión de política, es geográfica. Si tú analizas no ya Almería como provincia, sino este espacio geográfico del mundo, se ve que desde la noche de los tiempos aquí ha habido una cultura, un desarrollo humano específico cuyo su ámbito natural ha sido siempre el sureste. Ha sido ya sea la cultura de las cuevas, todo el mundo conoce el Indalo, ¿no? La cultura de las cuevas, esa cultura se expandió por el sureste. La cultura de los millares se expandió por el sureste. La cultura del Argar, el sureste. Después los bastetanos, lo que hoy es Baza, también el sureste. O sea, aquí ha habido siempre una realidad más o menos geopolítica, desde esos tiempos hasta ahora podemos hablar de geopolítica, que es que este trocito de la tierra se ha desarrollado más o menos de forma autónoma, que no quiere decir contraria a otros, sino con su autonomía. ¿Por qué? Pues porque la geografía nos condiciona. Y entonces, yo creo que es un hecho natural que Almería forme parte de una realidad político-administrativa diferente a la que está encajada ahora, porque es así. O sea, tú conoces Sevilla porque estudias en Sevilla, yo conozco Sevilla porque he vivido en Sevilla también y tengo familia en Sevilla, y entonces voy mucho a Sevilla. Y realmente es un viaje complicado. O sea, yo me imagino cuando no había carretera, ¿sabes? Que la gente iba, como dice Gemma, iban en barco porque en un burro no llegaban, ni en caballo tampoco. Se podían matar por esas montañas, ¿no? Entonces, es
estamos yendo un poco en contra de la propia naturaleza y del propio devenir histórico de los pueblos que han estado asentados en Almería. Entonces, yo creo que no hay ningún conflicto en ese sentido en admitir que es que Almería, pues política y administrativamente, debe ser otra cosa. Aquí hay como mucho rechazo a la idea de separar, ¿no? Porque claro, tenemos el trauma de los independentistas, y con motivo, ¿no? Porque ha sido un procedimiento duro para todo el país. Pero es que esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de unas regiones administrativas, unas comunidades autónomas dentro de un ente soberano que sigue siendo el mismo. Entonces, si uno amplía el marco y observa otros países, sin ir más lejos, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Polonia, todos esos países han cambiado los límites territoriales de sus regiones en el tiempo cercano. Es decir, en los últimos 10, 15, 20 años, todo ello ha modificado sus regiones. ¿Por qué? Pues porque ven que ahora conviene más estar juntos, ahora conviene más estar separados, ahora conviene... ¿Por qué? Pues porque es una cosa flexible, debe ser algo flexible, porque lo que debe ser es una administración cercana a los ciudadanos. En el caso de España, administra la educación y la sanidad, y entonces debe dar respuesta a soluciones concretas. No es lo mismo administrar, que te digo yo, o crear un hospital en la zona de, que te digo yo, de Huelva, del condado de Huelva, que es una zona completamente llana, a hacer un hospital, por ejemplo, en la comarca del Poniente, que sí es un llano, pero está rodeado de montañas. O sea, no es lo mismo administrar una zona montañosa que una zona llana. Entonces, los problemas específicos requieren respuestas específicas, y la respuesta específica al problema de Almería consideramos que es la región de Almería. Y con esto se van a acabar los problemas de abandono histórico, porque hay otras regiones que son también uniprovinciales que también se quejan de situaciones donde no están muy tenidos en cuenta. Mira, si me permite, Gemma, los problemas que hay son fundamentalmente dos, por lo menos a mi modo de ver. O sea, uno lo resolvemos nosotros, porque ya ha demostrado el pueblo de Almería ser lo suficientemente creativo y activo y luchador para llevar su economía hacia arriba. O sea, que el tema de la economía no es que nos bastemos, pero vamos tirando. Pero el tema de las inversiones en infraestructura, o sea, las inversiones de las administraciones públicas son muy importantes, porque para que precisamente la actividad económica funcione, necesitamos infraestructura, pero también necesitamos servicios. O sea, necesitamos una policía que esté donde tiene que estar, unos juzgados que cumplan lo que juzguen lo que tienen que juzgar. Hay un déficit de juzgados en Almería. En el Ejido se están demandando nuevas plazas de juzgados y no llegan. Más cosas. Eso hablamos de administración del Estado. Ahora hablemos, o del Gobierno Central, ahora hablemos de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía son los que dan los dos principales servicios del Estado del Bienestar, que son educación y sanidad. Antes de que empezara la entrevista te comentaba un poco el tema. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? En Andalucía hay un distrito único, tanto a nivel de educación como de sanidad. Bueno, en educación tiene matices, ¿no? Pero el problema es que un profesor, o sea, en Almería hay un déficit de profesorado y de profesionales de la salud. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay otras provincias que ellos exportan, por decirlo así, trabajadores en esos sectores. Entonces ellos vienen a hacer sus interinidades a Almería. Pero después, lógicamente, lo que quieren es volver a su provincia de origen. Oye, que yo no estoy en contra de eso. Pero el problema es que vienen aquí a, digamos, foguearse, y en cuanto cogen un determinado número de puntos, se van. Entonces, ¿eso por qué nos perjudica? Pues porque al final tenemos una altísima rotación de profesionales que redunda en un peor servicio. Todo el mundo sabe, si tiene algún familiar que tenga alguna enfermedad de largo recorrido o crónica, que si tú vas al hospital, el especialista va cambiando continuamente. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque los que vienen y están de paso. En otros sitios no pasaría. Si nosotros tuviéramos nuestra propia región, nuestra propia comunidad autónoma, pues entonces decimos, usted me da igual donde sea, de Navarra, de Murcia, de Sevilla o de Madrid. ¿Quiere ser médico aquí? Estas son las condiciones. Usted aprueba aquí su oposición
y le damos plaza aquí. Y entonces sabe que desde Huercalovera hasta Adra, pues ahí puede elegir su destino. Y ya está. Si quieres estar aquí, está aquí. Pero no, vienes, haces, cumple el expediente y te vas. Eso es, para mí me parece una cuestión fundamental para que los servicios públicos y el estado del bienestar realmente digamos, lo disfrutemos en igualdad de condiciones que en otras provincias, en otras comunidades autónomas. Dos preguntas para cerrar. La primera, porque antes hemos hablado del voto emocional y me interesa mucho. El tema del voto útil, que se está moviendo en esta época mucho más para PP y para PSOE, porque unos dicen es que si no la izquierda no va a sumar y no va a poder gobernar. Otros, si queréis que gobernemos sin Vox, tenéis que votarnos a nosotros. Se está moviendo mucho lo del voto útil, funcionó muy bien el año pasado a Juanma Moreno en Andalucía. ¿Cómo creéis que os puede afectar? ¿Tú quieres decir algo, Gemma? Prefiero que lo digas tú, Juanjo. Pues mira, lo del voto útil, a ver, esto es como todo. El voto útil ¿para quién? Si es útil para, ¿qué te digo yo? Para que un partido llegue al poder pero no haga nada por tu circunscripción, pues entonces ese será un voto útil. Nosotros consideramos que votar a esos dos partidos, porque es que la gente dice, no, yo voté a Pedro Sánchez. Digo, mira, tú no votaste a Pedro Sánchez, ni a Mariano Rajoy. Tú votas a los candidatos que pone el partido que tú votas en tu circunscripción. ¿Alguien sabe cómo se llaman los candidatos del PP o del PSOE? Bueno, a lo mejor tampoco lo saben de almerienses, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿la gente realmente sabe a quién está votando? ¿Sabe que esto no es un sistema presidencialista? Es un sistema parlamentario. Entonces, se vota por circunscripciones y las circunscripciones, es decir, el conjunto de los diputados, después eligen al presidente, que bien pudiera ser el de tu partido o el de otro partido, si la gente realmente representara a su circunscripción. Entonces, lo que quiero decir, es un voto, nosotros pensamos que votar a esos partidos es un voto inútil. ¿Por qué? Pues porque al final sabes que lo único que van a hacer es venir aquí, pedirte el voto, y una vez que consigan el voto, se van a olvidar de tu circunscripción, igual que se olvidan de otras muchas. O sea, nosotros pensamos que en España hay como están los sitios en los que hay que hacer política y gestionar para ellos, grandes ciudades, grandes urbes o autonomía muy potentes en el sentido político y mediático, y después están el resto de provincias pequeñas y medianas, entre las que está Almería, que somos el granero para que los otros puedan llevar adelante sus planes. A mí me hace mucha gracia ver cómo los medios de comunicación en Madrid, muchos de ellos dicen, ¡guau! Es que la descomposición, es que se ríen de todos estos partidos, digamos, eso, de la Unión del Pueblo Leonés, de Soria Ya, de tal. Se ríen de ellos porque son cosas que ellos no entienden, porque ellos tienen una mentalidad centralista. Pero los que vivimos en la periferia de España, y la periferia es mucha periferia, porque es muy difícil para los que no somos importantes, para ellos, llegar al centro, entonces nos vemos muy perjudicados por esa dinámica. Entonces, para mí, el voto al PP o al PSOE es un voto inútil, porque ya sabes que en Almería van a ser otros 4 años que no van a hacer nada. Esa es la realidad. La otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Que ¿cómo creíais que os podía afectar a esto a la hora de restar los votantes, por ejemplo? Bueno, sí, también has dicho lo de la estrategia de Juanma Moreno con Vox y todo eso. Hombre, pues yo creo que fue muy inteligente y en su momento también lo comenté así en mi círculo, en mis amistades y tal. Digo, es que él ha sido muy listo, porque mientras el PSOE le hacía la contracampaña a Vox, que al final, tú sabes que en política de quien tú hablas es un poco a quien tú fortaleces. Sí. Entonces, el PP en ningún caso habló de Vox. Él lo que decía es que quería gobernar en solitario, que es precisamente, hay que recordar que Elías Bendodo fue el jefe de campaña de Juanma Moreno, de Moreno Bonilla, el demócrata, que ha prohibido los informativos provinciales para que así los partidos provinciales como el nuestro no tengamos 10 minutos de publicidad institucional que nos corresponde. Lo sabe, ¿no? Sí, he visto que al final parece que andaba marcha atrás, ¿no? Pues entonces no lo he visto. Tengo que actualizar el dato, pero es que ha sido muy fuerte, ¿sabes? Bueno, pues entonces, él no quiso confrontar con Vox y Elías Bendodo lo han promocionado a España, a la Dirección Nacional del PP. Vale, bien. Y yo creo que es una posición inteligente por parte de esos dirigentes. Ahora, ¿a nosotros cómo nos va a afectar?
Pues hombre, yo creo que si la gente realmente fuera, digamos, no pensara como si fuera una sucursal, que ese es otro de los grandes problemas que hay en Almería, que es que tú hablas con alguien y dices, no, a mí no me interesa la política. Pero después a los 3 segundos te está diciendo, es que Pedro Sánchez, es que Feijóo, ¿sabes? O sea, no le interesa la política cercana. Pero después se están quejando continuamente de que es que aquí no tenemos nada. Hombre, es que lo que tenemos que dejar es de pensar como una sucursal. Aquí hay unos problemas que son del país y hay que resolverlos. Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer en Almería y en otras circunscripciones, en todas, si es que yo no tengo ningún problema con eso, es, oye, vamos a aportar como desde lo provincial soluciones para el conjunto del país. Porque es que los partidos de ámbito estatal o centralista, ellos ya se ve que su proyecto de país está agotado, porque al final es, como dice Gemma, yo cojo lo que viene de la Unión Europea, le pongo unos parches por aquí y por allá, privatizo tal o cual empresa, la pongo en manos de mi amigo y ya está. O sea, lo que es resolver el problema del país, poco. Entonces, pues bueno, yo sigo pensando que no puede haber voto más útil que el voto de la persona que dice yo estoy votando a quien yo quiero que me represente, porque estoy de acuerdo en ese programa. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer entender a los almerienses y las almerienses de que nuestro programa es el que más les beneficia, pues entonces nos votarán. Si ellos se dejan llevar, lo cual tampoco se les puede culpabilizar porque hay una presión mediática brutal en torno a eso, con la idea del voto útil. ¿Para qué? El voto útil, mira, justamente dentro en unos minutos estarán emitiendo algo mío de Onda Cero. Si quieres te leo muy rápido un párrafo, que no es mío, ¿eh? Dice: este país no tiene remedio. Existen 2 grandes partidos, que son el conservador y el liberal, que se turnan con amañada regularidad en el poder. Ninguno de ellos demuestra poseer un programa definido, sino más bien unas características generales vagas. Yo diría que se limitan a aportar soluciones concretas a problemas planteados, problemas que, una vez en el gobierno, sofocan sin resolverlos. Al cabo de unos años o unos meses, el viejo problema revienta los remiendos, provoca una crisis y el partido a la sazón relegado sustituye al que le sustituyó. ¿Eso suena? Eso es, sí. Según Eduardo Mendoza, esto es un párrafo del libro de La ciudad de los prodigios. Y es como él definía el turnismo. Si es que estamos en lo mismo. Entra un partido con la promesa de resolver un problema y como no lo resuelve, al cabo de 4 años entra el contrario intentando resolver el problema que había dejado sin resolver, pero que el otro tampoco pudo resolver. O sea, es que es un maldito trabalenguas, pero es la situación en la que nos encontramos. Entonces, oye, pues si queremos, como decía el otro, ¿no? Dice que lo decía Einstein o quien fuera, ¿no? Dice, no puedes esperar resultados diferentes cuando estás haciendo siempre lo mismo, ¿no? O sea, para obtener resultados diferentes tendrás que hacer cosas diferentes. Pues eso es lo que nosotros planteamos. Y algo diferente. La última pregunta yo creo que le interesa mucho a vuestros potenciales votantes, personas que estén decidiendo su voto y digan no sé a quién votar, a ver si almeriense. Primera medida que llevaríais a cabo Congreso y Senado si sois elegidos. Bueno, no sé, como primera tampoco la hemos puesto, pero está claro que yo creo que habría que... No sería uno, yo creo que sería un combo. Primero, medidas claras para defensa de la economía, yo creo que en particular de la agricultura, porque todo el tema del dumping fitosanitario y el dumping laboral que se está produciendo está dañando muchísimo a la producción agrícola. Ya se ha visto con todo el tema de las sandías y los melones tirándose por todos lados. Después, el tema de aceleración de las inversiones en infraestructura, un soterramiento completo de la llegada del AVE a Almería. Y después el tema de las medidas porque es curioso que Teruel Existe ha dicho, no es que hayamos logrado que la fiscalidad de las provincias de la España vaciada, vale, pero nosotros, como siempre, estamos en medio. No somos ni España vaciada ni España no vaciada. O sea, entonces, nosotros queremos que esos pueblos de la Almería anterior, que realmente están despoblados, que hay 49 municipios de los 103 despoblados, pues reciban una fiscalidad más positiva para que puedan desarrollarse. ¿Gema?
Dime. Hombre, yo creo que hay cosas que son muy urgentes para la protección esencialmente de nuestra agricultura. Es decir, hay muchísimas cosas por hacer, pero hay que abordar de una forma urgente la protección. Es decir, no se trata solamente de las necesidades que tenemos de ganar cosas nuevas, sino de no perder lo que tenemos. Y en ese no perder lo que tenemos que activar la actuación del gobierno para que controle el fraude en el reetiquetado de productos, para que controle los cupos de importación que proceden de terceros países, para que impidan el dumping fitosanitario. Y luego una gestión ordenada de la emigración. Una política de emigración de Estado, ¿no? Que establezca, que impida que haya poblaciones como, por ejemplo, Roquetas de Mar, que tienen más de un 34% de población extranjera. Entonces, en conjunto, España, Italia, Grecia son países que en el ámbito europeo soportan una tasa de inmigración muy superior al resto. Parece que se están adoptando algunas medidas desde Bruselas, pero en lo que es España hay una distribución muy desigual de la población extranjera. Y eso también produce problemas sociales y problemas en la administración correcta de los servicios públicos. Entonces, hay que adoptar medidas racionales, hay que planificar una gran política de Estado en materia de inmigración. ¿No? ¿Esto sería limitar la llegada de migrantes a España? No, yo no digo limitar. Yo no estoy hablando de limitar. Estoy hablando que estas son decisiones que evidentemente no se pueden tomar en Almería. Son decisiones que hay que adoptarlas a nivel de Estado e incluso a nivel comunitario. De modo que los emigrantes que estén en España desempeñando una actividad laboral tengan todos sus derechos reconocidos y garantizados, incluidas prestaciones sociales, pero que esto no altere la vida de nuestra vida cotidiana. Piensa, por ejemplo, que hay municipios como Níjar en los que ya hay más varones extranjeros que españoles. Esto produce un desequilibrio social y tiene consecuencias. Entonces, consideramos que esto merece soluciones a nivel global. Lo que está claro es que cuando hay una sociedad que tiene un gran volumen de llegada de población extranjera, pues evidentemente hay un choque cultural entre las poblaciones. No se ha hecho nada, y esa es otra de las reclamaciones que tenemos, no se ha hecho nada por integrar muchas veces a esa población en nuestros valores, en nuestra sociedad. Nosotros pensamos que la Constitución es lo suficientemente amplia y ampara la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, etcétera, ¿no? Pero entonces también esas personas deben conocer cuál es el estado en el que vive y cuáles son las leyes que se aplican, porque muchas veces hay un gran desconocimiento y eso hace también que dificulte las posibilidades de integración. Pues Juanjo y Gema, la verdad es que tendríamos temas para hablar y para desarrollar estas conversaciones mucho más. Yo os emplazo a que si sois elegidos, tanto diputado como senador, os volvéis a pasar por el canal y volvamos a charlar otra vez sobre todo lo que tenéis pensado para Almería en las instituciones de Madrid, que son las que nos gobiernan a todos y son las que dirigen buena parte de nuestros designios. Muchas gracias, y yo siempre le digo a los políticos, a los que se presentan a las elecciones, mucha suerte, porque vuestra suerte será también la nuestra, así que esperemos que el trabajo sea óptimo. Muchas gracias, Juanjo, Gema. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Carlos Javier.